educación y cultura. El proyecto de ley 094 que se tramita en el Congreso de la República busca modificar la ley 115 para que la educación preescolar básica y media se preste en casa con el acompañamiento de un padre, tutor legal o responsable de familia. Pero ¿qué implicaciones tiene la aprobación de este proyecto para la educación pública del país? Ese es el tema del que hablaremos la noche de hoy con el profesor John Ávila, asesor del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE. Profe, buenas noches y bienvenido a este espacio. Buenas noches a todo el magisterio del Valle del Cauca y un agradecimiento especial al SUTED y un honor compartir con ustedes aquí en Educación y Cultura. Bueno, profe, empecemos por explicar de dónde viene este modelo de educación en casa y qué se busca con su implementación. Esta propuesta no es nueva, ¿no? Eso nació en Estados Unidos en la década de 1970 y era una propuesta cuyo propósito era desmontar la escuela, desmontar la institución educativa, desmontar el rol del Estado en la formación de los ciudadanos y desmontar, por supuesto, el papel del maestro como docente. O sea, esta es una escuela, este modelo, esta modalidad educativa que ya tiene casi 50 años de existencia, es una forma de proporcionar educación sin maestros. Es un proyecto de élite para ahondar las injusticias y las desigualdades sociales, para mantener los privilegios de clase y para generar otros mecanismos de exclusión y de segmentación social. Uno de los requisitos que propone este proyecto de ley para poder acceder a la modalidad de educación en casa es contar con un adulto responsable del acompañamiento y la orientación académica del estudiante, que tenga como mínimo el título de bachiller bajo el supuesto que recibirá capacitación y estará asesorado por educadores profesionales. ¿Esto no es desconocer la labor pedagógica de los docentes y degradar más esta profesión? Uno de los objetivos centrales del proyecto es eso, acabar la vinculación laboral según las condiciones y las características de ese modelo que existe en Europa, en Australia, y que es de familias de élite, de familias ricas, de familias privilegiadas. Esa asesoría la hacen las mismas familias. Y aparte de eso, pues ese rol de asesor o de supervisor que cumpliría el Estado de las instituciones educativas o las secretarías de educación o las instituciones que se presten para esto, pues también desmontan la profesión docente, porque ser un monitor o ser un supervisor o ser un asesor de unas modalidades educativas extraescolares no es un ejercicio de la profesión docente. Ya ahí se trivializa y se empequeñece y se empobrece mucho el rol del docente y su fundamentación pedagógica y su fundamentación disciplinar. De aprobarse el proyecto de ley 094, el Ministerio de Educación Nacional sería el encargado de definir el plan de estudios, así como los mecanismos de supervisión y evaluación del estudiante. Pero, ¿dónde quedaría entonces la libertad de cátedra y la autonomía escolar? Esta propuesta se sintoniza con las directrices de la OCDE para la educación, que se acabe la autonomía escolar y que se suprima la libertad de cátedra con la imposición de un marco curricular nacional. El problema es que aquí se está modificando la ley 115 y la ley 115 habla de la autonomía escolar, pero al crearse esta norma, esa autonomía escolar va a quedar derogada porque lo que va a quedar institucionalizado es el marco curricular nacional. Y ese marco curricular nacional pues va a inhibir la autonomía escolar. Entonces lo que van a hacer es imponerle a todas las instituciones educativas ese currículo que acuerden con las familias y con el modelo de educación en casa. Profe, este proyecto establece que las instituciones públicas, privadas y extranjeras pueden prestar el servicio de educación en casa. De aprobarse, ¿qué implicaciones tendría esto para el sector educativo oficial? Las instituciones públicas empezarían a desaparecer, ¿sí? Aunque en el papel o en las reglas o en lo que está allí en el documento dice que la institución pública puede ser la asesora de las familias que se
presten para esta modalidad educativa. Las instituciones educativas públicas pues no tienen la infraestructura para asesorar a estas familias, entonces eso va a quedar en manos de instituciones educativas privadas que van a ser contratadas. Entonces ahí es donde surge la privatización de la educación, porque con un proyecto de ley de esta naturaleza, las entidades territoriales certificadas deberán crear un presupuesto para esta modalidad educativa y ese presupuesto se lo van a robar, así hay que decirlo, las empresas o las redes o las instituciones educativas que asesoren a esta modalidad educativa. Ya hablamos de lo que significaría la aprobación de este proyecto para la educación pública y para los docentes. ¿Qué implicaciones tendría esto para las familias y para el proceso de aprendizaje de los estudiantes? ¿Podemos hablar de experiencias exitosas bajo este modelo? Es exitoso en las familias que tienen las condiciones económicas para sostener a sus hijos en esta modalidad educativa y para proporcionarles tutores, educadores y experiencias educativas, viajes internacionales, por ejemplo. Entonces, pues eso genera un impacto académico alto, ¿no? Pero obviamente en familias pobres, en familias que no son adineradas, pues obviamente va a ser es lo contrario. Esas familias se van a precarizar, se van a empobrecer en los procesos de aprendizaje, no van a tener esas oportunidades formativas que tienen estos modelos educativos en otras partes del mundo. Simplemente la familia se va a dedicar a seguir unas tutorías, unos tutoriales por internet, unas cartillas que les entreguen y ahí va a constreñirse el proceso de formación y de aprendizaje. En Colombia este modelo no es nuevo. Cerca de 8.000 familias se educan en casa. Sin embargo, la ley establece la obligatoriedad de la educación preescolar y básica entre los 5 y los 15 años de manera presencial, salvo casos particulares. Detrás de la aprobación y la regulación de este modelo se esconde la privatización de la educación pública, el desmonte de la profesión docente y de la educación como un derecho fundamental. Profe, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en el espacio del Magisterio Vallecaucano. Gracias, Fabio, a usted por la invitación, gracias al SUTEP y un éxito y a prepararnos para las luchas y las movilizaciones del 19 de noviembre.